Buenas tardes con todos los presentes, siendo las 2 de la tarde con 4 minutos del 26 de abril del año 2018. Nos encontramos presentes en la sala número 4 de la Corte Suprema de Huancayo con la finalidad de continuar el desarrollo del juicio oral en el expediente 4023-2017, seguido contra Carol Lita Villavicencio Lizárraga por la presunta comisión del delito contra el honor en agravio del William Teddy Bejarano Rivera. Quien dirige la presente, Jenny Maribel Bazán Escalante, juez del cuarto juzgado unipersonal de Huancayo. Señor abogado de la parte querellante, su acreditación, por favor. Gracias, señor juez. Ante todo, buenas tardes. El que habla el abogado Wilson Bastidas y Nostroza, con CAJ 1745 y con demás datos consignados en el acta de sesión anterior, asumiendo la defensa de la parte querellante William Bejarano Rivera. Señor querellante, nombres, apellidos y DNI. William Teddy Bejarano Rivera, DNI 086 73 73 3. Señor abogado de la parte querellada. Señor juez, buenas tardes a todos los presentes en la sala. Ginés Barrios Alderete, con registro CAJ 4089, patrocinando los derechos de la querellada Carol Villavicencio. Los demás datos se encuentran debidamente consignados en las audiencias anteriores. La querellada, nombres, apellidos y DNI, por favor. Buenas tardes, Carol Villavicencio Lizárraga, número de DNI 4199 4843. Bien, declaro por instalada la presente y de acuerdo a lo desarrollado en sesión pasada terminamos con documentales. Está pendiente el oficio de Contraloría General de la República o el informe, señor abogado de la parte querellada. ¿Tiene usted el documento? Se nos ha sido infructuoso, señora juez, por lo mismo nos prescindimos de la prueba. Bien, ¿se desiste entonces? Sí. Entonces, por el artículo 385 del Código Procesal Penal, se consulta a las partes si tienen prueba de oficio que proponer, señor abogado. Ninguna, señor juez. Señor abogado. Por nuestra parte, ninguna, señora juez. Bien, entonces declaro por finiquitada la actividad probatoria y de acuerdo a lo que continúa, presenten sus alegatos de cierre. Señor abogado. Gracias, señora magistrada. Señora juez, en representación de mi patrocinado, la parte querellante William Teddy Bejarano Rivera, solicito a su despacho se quiere emitir sentencia condenatoria contra la querellada Carol Lita Villavicencio Lizárraga en su condición de directora del registro Huacón por el delito de contra el honor en la modalidad de difamación agravada por medio de prensa. Por los siguientes fundamentos de hecho y derecho, que de forma concreta la voy a exponer, señora magistrada. Como bien sabemos, señora magistrada, nuestra Constitución Política del Estado garantiza la defensa, la dignidad y el honor de toda persona. Sin embargo, señora magistrada, la parte querellada, Carolita Villavicencio Lizárraga, en su condición de directora del revista El Huacón, con el fin de desprestigiarle a mi patrocinado ante la sociedad, efectuó publicaciones difamatorias sobre hechos, señora magistrada, que lindan con la responsabilidad y delito. Y efectivamente, señora magistrada, como medio de prueba, se ha cumplido con adjuntar la edición de la revista El Huacón de fecha 25 de septiembre del año 2017, edición número 217, donde en la página principal, señora magistrado, se le denomina textualmente el capo. Y más abajo dice, señora magistrada, en la última parte de la página principal, pese a inhabilitación de los organismos de control, es gerente de la infraestructura del gobierno regional de Junín, William Bejarano, desafiaría la medida y seguiría por lo bajo en la misma gerencia, pero con nuevas funciones. No solo eso, señora magistrada, también en la página 8, solamente voy a destacar la parte que justamente es materia de imputación y controversia. Precisamente en su segundo párrafo señala textualmente la querella. Este sería el caso polémico del exgerente de infraestructura del gobierno regional de Junín, William Bejarano, quien fue inhabilitado por la Contraloría General de la República por 5 años, acusado de cometer graves infracciones en el ejercicio de la función pública cuando ocupó cargos en otras regiones, por el cual fue cuestionado. Y finalmente, señora magistrada, en la página 9, precisamente en el cuarto párrafo, señora magistrada, dice lo siguiente: no sabemos por qué hacia una persona tan criticada, debido a que arrastra varias investigaciones, todos productos a sus acciones en lugares e instituciones públicas que pasó como Piura, Lima, provincias y Ancash. Por citar un ejemplo, fue parte de la gestión de Loy preso preventivamente por delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado y expresidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar. Señora magistrada, de todas estas publicaciones efectuadas por la querellada, precisamente se atribuye a mi patrocinado hechos que estaría involucrado
en actos de corrupción y crimen organizado. Si bien es cierto, mi patrocinado ha señalado que tenía procesos de corrupción de funcionarios, pero que esto estaba en giro. Sin embargo, señora magistrada, nunca ha tenido ni tiene proceso sobre crimen organizado. Sin embargo, se lo vincula, señora magistrado, que estaría ligado al caso de César Álvarez por crimen organizado, hecho que no es cierto, señora magistrada. Señora magistrada, seguramente se va a alegar en la presente audiencia que efectivamente, señora magistrada, también la Constitución protege la libertad de libre expresión. Sin embargo, señora magistrada, todo esto tiene su límite. Ya señora magistrada, como bien sabemos, en el presente caso, la querellada, pues, con ese ánimo de hacerle quedar mal ante la sociedad mi patrocinado, ha efectuado esas frases que acabo de sustentar. Y lo peor de todo, señora magistrada, con el fin de llamar la atención al público, en la primera página aparece pues el rostro y la vestimenta de caporal de mi patrocinado en primera hoja. Sin embargo, mi patrocinado ha señalado que únicamente le corresponde el rostro, más no el cuerpo, señora magistrada, porque acá existe un montaje en la primera página de la revista. Otro hecho relevante, señora magistrada, que se debe tener en consideración, cuando en la primera página dice señora magistrada del capo, la defensa, señora magistrada, ha sacado precisamente del diccionario para ver cuál es la definición y concepto del término capo. En el diccionario de la lengua española 2005, escasa-calpe, se le denomina a jefe mafioso, especialmente en el ámbito criminal. Eso es lo que define, señora magistrada, nuestro diccionario español. Ahora, señora magistrada, otro hecho que su despacho debe tomar en consideración lo siguiente. Si bien es cierto, la querellada, cuando se le interrogó en el presente juicio oral, ha señalado que el término capo se refiere, dice, a una persona exitosa. Ahora, la pregunta vendría a ser, señora magistrada, ¿en qué parte del contenido de esa revista u otros objetos de circulación se estaría, señora magistrada, hablando sobre hechos que mi patrocinada sería una persona exitosa? Jamás se le ha publicado en ese sentido, como dice la querellada, que el capo, según ella, es el término exitoso. Sin embargo, señora magistrada, por el contrario, se le ha difamado con estos términos que acabo de señalar, con el único fin de desprestigiarse ante la sociedad, señora magistrada. Más aún que mi patrocinado ha venido ocupando, señora magistrada, cargos públicos como gerente regional, no solo de Junín, de Piura, de Ancash, cargos públicos, que es una persona de prestigio, señor magistrado, considerado en la política y titulado en ingeniería civil. Por eso, señora magistrada, se debe acá cuantificar el daño causado respecto al daño moral, al daño familiar y, más que nada, señora magistrada, social, que se le ha perjudicado a mi patrocinado. Por estos fundamentos, señora magistrada, y teniendo en consideración, señora magistrada, finalmente, señora magistrada, que se debe tener en cuenta en este caso, señora magistrada, la actitud dolosa de la parte querellada. ¿Por qué? Porque ella es una persona con grado de instrucción, señora magistrada, y de profesión comunicadora social. Es decir, sabía perfectamente que atribuir esos hechos del capo constituye, pues, señora magistrada, un ilícito penal, como es en el presente caso, de difamación agravada. Por estos fundamentos, señora magistrada, conforme a los términos de mi denuncia penal y de la subsanación, más que nada, señora magistrada, la defensa solicita se sirve emitir sentencia condenatoria contra la querellada en su condición de directora de la revista El Huacón, ya que su conducta se adecua perfectamente en el último tercer párrafo del artículo 132 del Código Penal, que es difamación por medio de prensa, solicitando que se le imponga la pena de 2 años y 4 meses de pena privativa de libertad suspendida, el pago de 290 días multa a razón del sueldo mínimo, como usted lo ha señalado, señora magistrada, en la audiencia pasada, y la reparación civil, señora magistrada, la suma de 39.000 nuevos soles, que esto vendría a ser por 3 conceptos: 15.000 nuevos soles por daño al honor de mi patrocinado, 15.000 nuevos soles por daños a su imagen, y la suma de 9.000 nuevos soles por daño moral. Sumados todos ascienden a la suma de 39.000 nuevos soles. Es todo de mi parte, señora magistrada. Señor abogado. Muchas gracias, señora juez. Antes de formular mi alegato de clausura, ruego, señora juez, me permite exponer brevemente el exordio del mismo. Al hacer uso de la palabra, señora juez, lo hago con la satisfacción que implica vivir en un país donde impera un Estado social, democrático y constitucional de derecho, que defiende y protege, entre otros derechos, el de la libertad de expresión,
del cual deriva la libertad de prensa, que no es otra cosa, señora juez, la voz de los sin voz. Es por excelencia un instrumento de fiscalización, haciendo notoria permanentemente hechos que en la mayoría de casos son recogidos por los operadores de justicia. La Fiscalía, señora juez, hace suya las investigaciones periodísticas para seguir y castigar el delito. De otro modo no sería posible que hubieran en nuestro país presidentes de la República encarcelados, perseguidos e investigados. Esa es la esencia de un Estado constitucional de derecho. En el caso que nos aboca, señora juez, se ha promovido una querella penal en contra de mi patrocinada atribuyéndole el delito contra el honor en su modalidad de difamación agravada. Dice el querellante que se le ha atribuido una cualidad, y así lo ha suscrito el abogado de la defensa en una audiencia de este juicio oral, provocándole, según alegan, un desmedro en su honor, por el que pide se castigue a la periodista Carol Villavicencio con pena privativa de libertad y el pago de 39.000 soles, como ahora mismo lo ha ratificado el abogado de la defensa. Nada más lejos de la verdad, señora juez. Atribuir a una persona una cualidad que pueda perjudicar su honor implica que la gente, ante la presencia de varias personas, imputa o achaca a la víctima una condición o calidad personal que puede ser de carácter intelectual, moral o física que lo perjudique en su honor. El agente maliciosamente imputa de una manera de ser al sujeto pasivo, haciéndole aparecer como un defectuoso, causando de ese modo una ofensa a su dignidad y deterioro en su reputación o fama ante el conglomerado social donde se desenvuelve normalmente. Señora juez, así se encuentra definido en uno de los fundamentos de la sentencia de primera instancia recaída en el expediente 5454-2015 del 35 Juzgado Penal de Lima en el caso de Luz Marina Guzmán Díaz, consejera del Consejo Nacional de la Magistratura, contra el periodista Ronald Gamarra Herrera del semanario Hildebrand en sus 13. Por otro lado, señora juez, el considerando segundo del recurso de nulidad 2436-2011 de Ucayali señala expresamente: debe tenerse en cuenta que, según nuestro ordenamiento procesal, determinadas conductas delictivas como las contempladas en los delitos de difamación merecen un tratamiento procedimental distinto al ordinario. Procedimiento de sumaria investigación previsto en el artículo 314 del Código de Procedimientos Penales, y exige la participación activa de la persona jurídica, correspondiéndole a esta no solo el acto procesal de postulación, es decir, la titularidad de la acción penal, sino además el ofrecimiento de los medios de prueba pertinentes que acreditan los hechos que afirma y el impulso del proceso, por cierto. En ese sentido, señora juez, no ha quedado probado que la periodista Carol Villavicencio haya atribuido al querellante alguna cualidad que ofenda su honor, como equivocadamente han pretendido exponer en este juicio oral. Ellos dicen que al señalar que la palabra capo está vinculada a que nuestro oponente sea líder de una organización criminal. Así, señora juez, no se encuentra escrito en ninguna línea de nuestra revista. Todo lo informado en la crónica en materia de la querella recoge únicamente, en resumen, publicaciones aparecidas en distintos medios de comunicación de escala nacional y regional, que ponen en cuestión la conducta en su calidad de funcionario público de nuestro querellante, de manera que nosotros, señora juez, somos únicamente responsables de lo que decimos, no de lo que puedan entender los demás. Por último, señora juez, está probado que el querellante tiene, o por lo menos tenía, la calidad de funcionario público. Está probado que arrastra una serie de investigaciones en la vía penal por delitos contra la administración pública, específicamente casos de corrupción. Está probado, señora juez, que tiene varios procesos administrativos disciplinarios. Está probado que en la actualidad se encuentra inhabilitado por la Contraloría General de la República. Todo está probado documentalmente y con el propio testimonio del querellante ofrecido en esta audiencia, señora juez. Más allá de lo que está probado, la periodista Carol Villavicencio no ha dicho por demás, ni mucho menos ha atribuido cualidad ofensiva o humillante al querellante, mucho menos le ha señalado que fuera él parte o jefe de alguna organización criminal. Ergo, señora juez, nuestro código sustantivo expone de forma sobresaliente la exceptio veritatis, que se encuentra regulada en el artículo 134, por cuanto el querellante fue funcionario público, causa de no punibilidad, y como causa de justificación que excluye la conducta antijurídica,
respectivamente en el extremo que la periodista Carol Villavicencio ha actuado en interés de causa pública. Por lo expuesto, en estricta aplicación de justicia y criterio de conciencia, señora juez, sírvase en su momento absolver a la periodista Carol Villavicencio de las imputaciones formuladas en su contra. Por último, se alega, y recientemente se ha resaltado, respecto a la publicación aparecida en nuestra revista, en cuyo gráfico de primera portada aparece la imagen del querellante. Esto, señora juez, en nada ha alterado la imagen del querellante. Esto no es sino una técnica de edición gráfica. Respecto a la vestimenta típica que luce en el evento público con el que aparece en la portada, en buena cuenta es el mismo que pertenece al caporal que aparece fotografiado en el interior de la página en una aparición pública en la que participara, como él mismo lo ha señalado, el querellante, con motivo del aniversario de la región Juné. Muchas gracias, señora juez. Señor querellante, ¿tiene algo que decir? Sí, efectivamente. Respecto a la cualidad. A ver, señor, disculpe, pero yo le voy a admitir cuestiones fácticas, o sea, cuestiones hechas, cuestiones jurídicas, ahí tiene usted su abogado. Ya. Si bien es cierto, se atribuye que como funcionario público uno es sujeto, y explicaba en una sesión anterior, dado que el MOF y el ROF a nivel nacional señalan como que la función de un gerente es controlar y velar de modo genérico, alguna falta administrativa o fuera de la ley que hayan cometido supervisores residentes en el campo no son atribuibles al gerente, sino son administrativas, y por eso se ventila en el Poder Judicial la responsabilidad de los gerentes mismos. Asimismo, quisiera hacer énfasis en la definición de capo. En la definición del diccionario de la lengua española se dice que es jefe de una mafia. Y si queremos relacionarlo con alguna virtud que también podría ser relacionada como parte 2, tendría que hablarse de la excelencia, hablarse de la virtud misma a lo que se refiere capo, y en un momento ahí se refiere a alguien excelente o que tenga alguna virtud. Al contrario, no se habla de supuestos, porque obviamente no podrían afirmar, porque todo está en etapa de, vamos a decir, de juicio o en etapa de proceso, pero sin embargo pues el capo ya denota otra cosa, y más si se hace referencia a un César Álvarez, que hay un crimen organizado ahí, y la definición de capo es para un jefe de una mafia, o sea, de un crimen organizado. Entonces ahí está la correlación misma. Gracias. Señora. Bien, estamos en una coyuntura en la que el trabajo de la prensa es muy importante para revelar casos de corrupción en el país y otras situaciones irregulares respecto a las actividades de los funcionarios públicos. Lo que he querido hacer a través de esta nota es suministrar información y brindar datos a la opinión pública respecto a la actividad del señor William Bejarano, que fue funcionario público del gobierno regional antes de ser inhabilitado por la Contraloría. En dicha nota se han utilizado más de 3 fuentes documentales que han sido adjuntas en este proceso y que usted las ha podido ver dentro del expediente, que no justamente son fuentes documentales de mis colegas en otras regiones que no han sufrido ningún tipo de denuncia por haber informado estas acciones del señor Bejarano cuando ha sido funcionario público. Por otro lado, el hecho de que en ese momento él no haya sido funcionario público cuando salió a bailar como caporal, que no veo que sea un insulto que haya salido vestido como caporal, en ese momento, claro, efectivamente él ya no era funcionario público, pero nosotros los periodistas seguimos de cerca la labor antes y después de lo que hicieron los funcionarios públicos. Por ejemplo, el día de ayer el diario La República ha publicado una nota vinculada al señor César Álvarez que titula Ministerio Público demanda cárcel para los implicados en el caso La Centralita, donde figura el ex gobernador César Álvarez. Él ya no es funcionario público y sin embargo la prensa está dando a conocer estos hechos que siguen vinculados a él dentro de su gestión como funcionario público.
Entonces, lo que se ha querido hacer es suministrar esta información a la opinión pública, que es la que saca sus conclusiones al final, ¿no? Nosotros en ningún momento hemos afirmado ninguna situación en contra del señor. En ningún momento ha habido, se ha empleado alguna referencia u ofensa que tenga que ver con la actividad ilícita. En ningún momento se ha dicho que es un capo de la mafia, en ningún momento se ha dicho que es un capo del narcotráfico. Si bien es cierto, la DRAE en su primera acepción dice que capo significa jefe de una mafia, especialmente de narcotraficantes. También la DRAE señala en su acepción 2 y 3 que capo significa jefe superior de una corporación u oficio. En su acepción 3 dice la DRAE que es una persona con poder y prestigio y muy entendida en una determinada materia. Nosotros hemos informado sobre su paso en los distintas entidades públicas, entonces hemos informado sobre su prestigio en determinadas materias, ¿no? Finalmente, decirle, señora magistrado, que una sociedad sin una efectiva libertad de expresión está condenada a que se vulneren otros derechos. En este caso, se está vulnerando no solamente el derecho a la libertad de expresión, sino el derecho a la libertad de información de la opinión pública. Todos los ciudadanos tienen derecho a enterarse de lo que están haciendo los funcionarios públicos antes y después de sus designaciones. Asimismo, los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio riguroso no solamente de los organismos de control, sino también de la prensa y la opinión pública. Entonces, los funcionarios públicos deben tener tolerancia a las notas informativas, como lo he señalado en algún momento del proceso. Si uno hace una búsqueda en el Google, encuentra más de 200 referencias sobre el señor William Bejarano, y en esas referencias no encuentro que el señor haya, y como también él lo ha afirmado, haya denunciado a los periodistas que hayan efectuado esas notas. El señor no ha denunciado a los señores de la República, no ha denunciado a los señores de Chimbote en Línea, no ha denunciado a los señores del Comercio, no ha denunciado a los periodistas del diario Correo. En ese sentido, señora magistrado, le pido que usted pueda absolver de acuerdo a su criterio. Gracias. Bien, señores, declaro por concluido este juicio oral y el acto de lectura de sentencia se va a llevar a cabo. Atendiendo lo previsto en el artículo 392, inciso 2, en el caso de que la deliberación no podrá extenderse más allá de 2 días, se entiende en días hábiles, razón por la cual no vamos a dar la lectura del fallo, sino el íntegro de la lectura de sentencia el día lunes 30 de abril a las 4:30 de la tarde, en esta misma sala. Este acto de lectura de sentencia se lleva a cabo con quienes concurran. No es obligatoria la presencia de ninguno de los sujetos procesales. A quienes concurran se les entregará el íntegro de la sentencia en físico y a quienes no se les notificará en sus casillas judiciales electrónicas. ¿Alguna observación adicional, señor abogado? Señor abogado. Ninguna, señora juez. Bien, entonces declaro por concluida esta audiencia.